Bueno, pues comenzamos con los directos de este nuevo curso. A ver si conectamos con Laura, que es nuestra invitada de hoy. Va conectándose. A ver, Laura, si te sale la conexión. Vale, te voy a invitar y a ver si se conecta. ¡Laura! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, somos súper puntuales, ¿eh? Sí, no sé si me escuchas bien. Yo te escucho bien, ¿y tú? Vale, yo perfecto. Vale, yo también. Voy a conectar esto aquí bien. Vale. Yo con la luz de la ventana. Perdona que me tiemble un poco la cámara. Sí, no te preocupes. Mira, ya se ha conectado alguien. Vamos a dar un margen que son las 8:00 Vale, y estamos ya aquí on ¿ahora fire. me escuchas bien? Ahora mismo te escucho bien. Perfecto. A ver, bueno, háblame algo. Parece que se corta un poco, pero no sé si soy yo o... Vale, ¿me oyes? Me pongo los Sí, auriculares. Si ves que no me escuchas, me lo dices y me pongo los auriculares. va. Te oigo perfecto, así que sin problema. Perfecto. Qué alegría verte, Laura, hija, que después de un whatsappearnos tanto y tal. Sí, llevamos mucho tiempo sin vernos. Ya tocaba. Sí, 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 tanto. Oye, ¿qué tal el verano? ¿Has viajado Muy mucho? bien. Pues he viajado más que en los últimos años porque, bueno, he estado Ujú. estudiando oposiciones, ya lo sabes, y este verano ha sido más relajadito. He podido visitar Qué Mallorca, que bien. tenía muchas ganas de ir. Ay, qué suerte. Sí, la Sí, verdad es sí, que sí. sí. Y además lo hemos enfocado, un viaje a desconexión y a ver naturaleza y Qué bien. muy bien, muy bien. Sí. Sí, yo creo que este año todo el mundo, la verdad, que tenía ganas como de reconectar con el campo, la playa, Hemos empezado y todo lo que es a naturaleza. disfrutar más o a Sí, acordarnos del valor que tiene la naturaleza y de lo importante que es para efectivamente. nosotros y para Sí. que vaya todo bien. Así que nada, bueno, a ver, voy a coger el momento. A ver, vale, bueno, sí, aquí tengo, que digo, no estoy viendo el cargador. Vale. Bueno, pues nada, yo creo que mira, que la gente se va a ir conectando y como el directo se va a quedar guardado, pues yo creo que no hay problema si alguien lo quiere volver a ver y coger alguna idea Genial. y así no perdemos el tiempo, ¿vale? Bueno, pues os presento a Laura, es la elegida para los directos, para el directo de este nuevo curso. Y la verdad que me quedaba con Laura por muchas cosas. Uno, porque es mi amiga y es muy buena amiga. Y dos, porque es una muy buena persona y una gran profesional. Ella es bióloga, es fotógrafa también conservacionista, ¿no? Pones en tu Instagram, divulgadora científica, y una persona que apuesta por la sostenibilidad, no sé si se dice así, Sí. y por la vida sana, ¿no? Entonces yo quiero que nos aportes eso, pues esa visión de tu vida, ¿no? Esa manera de ser que tienes tú. Pero por esto, porque yo creo que este año todo el mundo, después de la pandemia, hemos como querido volver a conectar con esa vida rural, con todo, ¿no? Con la belleza, ¿no? Por así decirlo, que encierra, ¿no? Por cualquier paisaje. Y, y la verdad que tenía ganas de hablar contigo también porque me volví a releer un libro del Papa que se llama, lo tengo aquí, Laudato Si, que habla muy bien de eso, ¿no? Del cuidado de la casa común. Y pensé, qué idea más bonita, porque digo, seamos de la religión que seamos, ¿no? Y de la creamos, en lo que creamos. Yo creo que todos tenemos en común eso, que vivimos en una casa que es común, ¿no? A todas las personas, ¿no? Así que Laura, no sé si tú quieres añadir algo más a tu presentación. No, simplemente decir que creo que de hecho el otro día el Papa hizo mención a la importancia de cuidar el medio ambiente y la conservación de los animales, que hasta ahora pues era un tema Fíjate. que no sé, a lo mejor Mm, no se había tocado sí. mucho en el Mm, ámbito religioso y me pareció mm. bastante destacable. Interesante, ¿no? Sí, Mm. Sí, la verdad que me encanta que saque también ese enfoque, porque digo, es verdad que a veces, no sé, vemos al papá y vemos
como que solo habla de contenido religioso y no sé, hay cosas comunes, ¿no? A todas las personas. Pues muy bien. Bueno, Laura, otra cosa que quería empezar por, no sé, por que me llama la atención de tu cuenta para bien, es la calidad de tus fotos, de la fotografía, de todo lo que reflejas ahí. Es que me encanta porque, no sé, tú me metes en tu Instagram y es como si hubiese ido al campo, ¿no? Me hubiese sumergido en la naturaleza. Sí. Entonces, quiero saber, o sea, ¿qué es para ti la fotografía y qué intentas buscar con cada foto? O sea, como qué intentas captar, ¿no? Pues mira, yo empecé en esto de la fotografía como algo un poco fortuito. No, a mí siempre me había gustado la fotografía y obviamente la naturaleza, pero fue al principio de mi carrera cuando Mm, en una de las asignaturas tuvimos una pequeña práctica de fotografía y ahí fue donde descubrí la importancia que tiene la fotografía o la importancia que puede tener la fotografía en la conservación de la naturaleza. Y a mm, raíz de ahí empecé a hacer fotos y empecé a darme cuenta de que había muchas especies cerca nuestra, muchos mm, insectos en concreto, que es lo que más me gusta fotografiar, pequeña fauna y cosas pequeñitas, mm, microfotografías. Y empecé a darme cuenta de que gracias a la fotografía yo aprendía también más sobre lo que tenía a mi alrededor, porque había muchas mm. especies Bonito. en la carrera, no te enseñan todas las especies que tiene a tu alrededor, es algo Mm, diferente, pero empecé claro. a darme cuenta de la cantidad de biodiversidad que tenemos cerca y que muchas veces pues pasa Mm, desapercibida. mm, Y cuando empecé a hacer la fotografía, a mí siempre me ha gustado comunicar de alguna u otra manera. Yo siempre he estado claro. comunicando de algo más escrito que frente a una Mm, cámara, porque es verdad que me causa más sí. respeto, pero siempre he estado comunicando. Y entonces a través de la fotografía lo vi como una vía de escape para comunicar de manera gráfica pues ese valor que tiene la naturaleza y que muchas veces pasa desapercibido, Mm, sobre todo los insectos más sí. pequeños, porque Efectivamente. Mm, muchas veces, bueno, los insectos, todo, una mariposa, a todos nos parece muy bonito, pero una mariposa nocturna que le decimos polilla ya no nos parece y tanto. agradable. Y al final no deja de ser lo mismo, simplemente que Sí, se desplaza por las noches y entonces no necesita tener unos colores a lo mejor tan llamativos como los que tienen las mm, mariposas diurnas. claro. Y entonces a raíz de la fotografía pues empecé a poder acompañar esas fotografías de información sobre la especie que fotografiaba o sobre Mm, problemáticas ambientales que considero que están presentes hoy en día. sí, efectivamente. Pues lo consigues, ¿eh? A mí me llegan por lo menos toda esa culturilla de la fauna y de la flora Al final que es normalmente llegarle nos a la rodea. gente pues, que se dedica a otra Mm, cosa, pero bueno, dar como una llamada de atención y captar esa atención hacia la sí, protección de lo que tenemos cerca. No hace falta irte al otro lado del claro. mundo para proteger algo, Mm, empieza por proteger lo que tienes aquí cerca. sí, me encanta, me encanta. Y luego, Laura, como te he dicho, me he leído la Laura Tosí. Con respecto a esto de la belleza que has dicho, hay un capítulo, primer capítulo, que empieza diciendo así, dice, ¿qué nos está pasando, ¿no? En este planeta, ¿no? Y una de las ideas que dice es la rapidación, ¿no? Como que vamos muy rápido y nos olvidamos de estar en lo que tenemos que cuidar. Y te voy a leer un párrafo que dice así que dice, el cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Yo no sé qué ves tú, pero no sé, pienso que parte de esta cultura, ¿no? Del descarte que muchas veces tenemos, por unirlo con la fotografía, ¿no? Se nos puede meter ahí un poco el tema de los filtros, ¿no? De no mostrarnos como somos realmente. Entonces me gusta porque es verdad que con respecto a la naturaleza, digo, muy bien, tú puedes poner filtros, pero es que las cosas son lo que son. Y a veces las personas, pues no nos sabemos querer o mostrarnos como somos. Yo no sé qué piensas con respecto a este aspecto. En el tema de la fotografía, sí que es cierto Mm, que al final tú, bueno, con la edición, tú puedes hacer, puedes explayar y dejar fluir tu creatividad. Pero sí que es mm, cierto que, como comentaba al principio, a mí me gusta realizar fotografía conservacionista, porque al final no soy mm, tanto creativa en el sentido de artista, sino que lo asocio a mi profesión, que es biología y es divulgación científica. Entonces a mí me gusta mm, siempre hacer las fotografías de una manera
realista y que no, por ejemplo, en ninguna de mis fotografías manipulo el insecto, siempre están en su claro, hábitat natural, el insecto está vivo, nunca fotografío un insecto muerto, a no ser que sea que me lo haya encontrado así y sea para claro. dar algo, como publiqué hace un par de días en Mallorca, que nos encontramos un mustelito atropellado. Pues claro, en ese caso es para Oh, estudiar ese problema. sí. Pero yo no Mm, suelo manipular nunca los insectos ni la fauna que fotografío. Y siempre me gusta fotografiarla, como te digo, en su hábitat. Entonces, claro. es verdad que la edición que tienen mis fotos es apenas nula, vamos, muchas veces no están ni editadas, Mm, pero sí que es cierto, a lo mejor por un poco de contraste, un poco de brillo, pero nada más. No hay sí. una edición con Photoshop detrás, ni mucho menos. Y tanto, y tanto. Pero vamos, que simplemente las dos cosas están bien, solo que mi estilo de fotografía es ese y no es tanto el artístico, aunque siempre hay que intentar Sí. buscar una belleza artística en las fotos Mm, para que, bueno, llame la atención y pueda transmitir un mensaje. vale, No sé si vale, era vale. esa Me tu gusta. pregunta. Sí, 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 me quedo con tu punto de vista. Sí, sí, simplemente que quería unir esto, quería compartir contigo como ese punto que comenta el Papa y hasta el relacionarlo con la naturaleza. Y, o sea, es verdad que no queremos hablar como de definiciones ni de conceptos así claves ni nada, ¿no? Pero no sé si, a ver, me puedes un poco mencionar o, válgame la redundancia, definir, malamente hablando, ¿no? Pero el tema de ecología, biodiversidad, desarrollo sostenible, porque es verdad que se usa, lo vemos en, yo qué sé, en publicidad y tal, pero ¿qué es, así coloquialmente hablando, qué es la biodiversidad o el desarrollo sostenible? Pues hay diversas corrientes, pero desde mi punto de vista, cuando hablamos de conservación o cuando hablo de conservación, yo no me refiero a eh, dejar el planeta o dejar un ecosistema tal como está sin tocarlo, sin que y tener que volver a lo mejor a lo que hacían hace 500 años nuestros antepasados, no. Mm, Simplemente que gracias a apoyarnos de la tecnología y de toda la evolución que tenemos para mm, llevar un estilo de vida que sea acorde a las limitaciones que tiene nuestro planeta, ya que los recursos son limitados. Entonces, esto lo define muy bien el concepto de sostenibilidad. sostenibilidad, ¿no? La Mm, sostenibilidad no se entiende solo como un concepto ambiental, sino que tiene mm, tres patas. Tiene la pata medioambiental, la pata económica y la pata social, los tres pilares. mm, Entonces, hablar de sostenibilidad consiste en englobar esos tres pilares y a lo mejor lo que es sostenible en una parte, en una zona del planeta, no es sostenible en otra. Entonces, habrá que adaptar y llevar a cabo distintas acciones en cada parte en función de lo que se considere sostenible en esa zona. No sé si más o menos me mm. explico. Sí, 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 perfecto. ¿Vale? Y luego con esto de cuidar el planeta, ¿no? El reciclaje, yo creo que es tarea de todos, ¿no? Como ya hemos dicho al principio. Pero, o sea, un poco yo creo que estamos manipulados por políticas internacionales, ¿no? Recursos económicos, ayudas, porque muchas veces no, muy bien, se acaba el plástico, pero es que no tenemos medios, ¿no? Para quitar eso de en medio y buscar otros recursos. Y, y ahí leía, ¿no? En la nota se decía, hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común. No sé, tú ahí como bióloga, ¿qué ves? Sí, a ver, yo pienso que es muy fácil echar la culpa a la otra persona y Eh, así van pasando los años y al final ni uno hace sí, nada por un lado ni otro hace nada por otro. eso. Entonces, yo pienso que todos tienen Mm, algo de responsabilidad en mayor o menor medida, pero todos podemos hacer algo. Está claro, vale. bueno, la legislación ambiental y las políticas ambientales son muy amplias. El problema es que a Mm, veces cuesta mucho trasladarla al plano, aplicarla. al día a día, ¿no? Claro, aplicarla al día a día y sobre papel queda Mm, todo muy bonito, pero luego, pues, las sanciones a lo mejor no se equiparan al daño real que se mm, causa. Entonces yo creo que sí, por una parte debería revisarse la legislación, pero por otra parte, o sea, no por ello menos importante es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para actuar y para hacer algo. mm, Entonces, yo creo que por supuesto las grandes empresas
tienen un papel fundamental, por ejemplo, empresas textiles, en elegir, por ponerte un ejemplo, en elegir Sí, unos tintes que sean más sostenibles, que no dañen al planeta, claro, en no hacer 54 colecciones que hacen al año, las claro. de fast fashion, pero también existe Mm, otra parte de responsabilidad por parte del consumidor en decidir qué quiere comprar y en informarse. Lógicamente hay mucha sobreinformación en Internet, hay muchos datos que no son correctos, mm, pero yo creo que cuando una persona sí que tiene interés en algo, pues busca los medios y al final pues cuidar el planeta es tarea de todos. Y yo creo claro. que es verdad que una sola persona no va a hacer nada, pero sí que, o sea, no va a hacer nada a lo mejor a gran escala, pero sí Mm, puede ser la persona que dé ese primer paso para que el resto la siga. claro, Entonces yo sí. creo que al final todos tenemos algo de responsabilidad Mm, en cuidar lo que tenemos cerca. Empezando por cuidarnos a efectivamente. nosotros mismos, porque cuántas horas Sí, pasamos delante, un niño cuántas horas pasa delante de una televisión hoy en día o delante de una tablet, no digo que sean todos, pero sí, estamos sí. perdiendo un poco el norte. Entonces pasa por pararnos, pensar, reflexionar. A mí, yo por ejemplo practico yoga y meditación y eso me ayuda Mm, también a tener claras lo que mis prioridades, en qué quiero claro, enfocar mi tiempo, a qué quiero dedicar mi sí. tiempo. Entonces, al final todo Mm, influye y bueno, al final conocerse a uno mismo y tener claros los objetivos que tiene o los valores que tiene, pues va a mm. hacer que actuemos en consecuencia. Efectivamente, me gusta esta idea que has dicho de conocerse a una misma, ¿no? A la persona, para luego cuidar un poco el ambiente que le rodea. Y hay una de tus publicaciones que me gustaba, que me ha gustado mucho, ¿no? Que habla que dice, ¿no? Dice, de la misma manera que una mariposa puede provocar un tsunami, tú puedes ser motor de cambio del mundo. Todo suma, ¿no? Y es verdad que en esto, por centrarnos, ¿no? En el tema del reciclaje, me gusta la idea, porque es verdad que, por ejemplo, ¿no? Yo en mi día a día en el trabajo, pues yo separo los envases, ¿no? De lo orgánico. Y es verdad que hay veces que, pues, yo qué sé, pues porque no te da tiempo o lo que sea, lo tiras tú al mismo contenedor. Y dices, ¿hasta qué punto, no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, no sé ahí qué consejos nos puedes dar para que en casa, yo qué sé, en nuestro día a día, seamos como más cuidadores, ¿no? Del medio ambiente. Pues mira, yo creo que el primer paso es Mm, pararte y reflexionar sobre lo que tiene alrededor. Porque mm, no es tanto pienso que no es tanto el reciclaje como tal, sino el consumo. mm. Eh, El consumo. Mm, yo, por ejemplo, antes consumía muchísimas más cosas. Cuando a lo mejor eso me hacía llenar un vacío mm, o la misma prisa, la rutina, el no pararte a pensar y el actuar al ritmo de la sociedad me mm, hacía consumir cosas que no necesitaba solo porque, bueno, porque pasaba por ahí o otra persona tenía esto, o ese anuncio me hacía creer que tenía la necesidad de consumir tal cosa. Entonces yo creo que el primer paso mm. es pararse y reflexionar sobre lo que tiene alrededor. Porque muchas veces Vale, tenemos tantísimas cosas que las que nos sí, gustan de verdad no las utilizamos porque nos gustan mucho y no las queremos utilizar y al final el resto de sí. cosas no, no nos hacen feliz, nos crean ahí un ruido mental que no nos Mm. permiten pues tener un entorno que nos Agradable, guste, claro. ¿no? Entonces ese es el Mm, primer paso que yo haría. Y después, por supuesto, descartar todas aquellas cosas que tienes cerca que no te aportan nada. Porque vivimos en una sociedad muy materialista y mm, obviamente está bien, no consiste en tirarlo todo y vivir sin nada, pero sí que mm, si a ti te gusta, por ejemplo, pintar acuarela, pues que con todo lo que te has ahorrado de no gastar en otras cosas que no mm, necesitas, pues te compras tu pack de acuarela un poco más caro, de mayor calidad, pero que mm, realmente te hace sentir bien y que cuando lo utilizas te sientes a gusto. Entonces, consiste eso, en consumir de manera consciente y priorizar en aquello mm, que realmente te hace feliz. Y por supuesto, obviamente, como tú bien comentas, reciclar. Al final el reciclaje es mm, una parte muy importante, sobre todo, bueno,
reducir el plástico, ya hemos visto la cantidad de impacto que Sí. tiene sobre mucha fauna, pero Mm, creo que el reciclaje no sirve de nada si no hay una labor previa de autoconocimiento y de, al final, un consumo consciente. mm. Me quedo con esa idea, ¿eh? Me la he apuntado porque yo creo que es verdad que a veces nos podemos obsesionar con reciclar, ¿no? Cuidar el medio ambiente y tal, pero no estamos consumiendo de manera consciente y ordenada, ¿no? Por así decirlo, que es lo que en el fondo nos hace mejor o peor persona. Claro. Y al final luego siempre de lo que tenemos usamos una de La mitad. parte, vamos. Efectivamente, efectivamente. Y a ver, por seguir con otra de tus publicaciones que me ha gustado también mucho, y uniéndolo con lo Laudato Si, que habla también de los océanos, una de tus publicaciones decía, ¿no? Los pulmones del planeta son azules. Me imagino yo que te refieres a los océanos, ¿no? Y, y dice el Papa, ¿no? Dice, los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Sí, Y me he quedado fría, la verdad, porque yo creo que este verano he visto, no sé, playas tan maravillosas que, no sé, que quedaba gracia, ¿no? Estaba viendo eso y digo, gracias, ¿no? Por esto tan bonito. Y a la vez pensaba, ¿qué tarea tenemos, ¿no? De cuidar esto y de conservarlo. ¿Qué nos puede aportar sobre el agua, los mares, la cantidad de basura, ¿no? que la tiramos? verdad es que, como te he comentado, este verano, cuando estaba en Mallorca, quise ir a visitar la isla de Cabrera, que es Parque Nacional. Me hacía mucha ilusión y llevaba mucho tiempo queriendo ir a verla. Y realmente me llevé una sorpresa que no esperaba y en el trayecto desde la costa de la isla hasta, o sea, Sí, desde la isla de Mallorca hasta la isla de Cabrera, había plástico en el océano. Y al final, es que incluso, o sea, al final no hay límites, el planeta no tiene barreras. Por mucho que sea parque sí, nacional, si los plásticos están en el océano, están en el parque nacional. Y bueno, y al menos es parque nacional y tiene cierta protección, pero y gracias a Dios en España hay mucha áreas, tiene gran parte de su superficie protegida, pero hay otros sitios donde las legislaciones no son tan estrictas en este ámbito, en este aspecto, claro, claro, y la contaminación y los impactos son mucho más grandes. Entonces, sí, me sorprendió bastante. Y sí que es cierto, bueno, en el tema del número de especies, el número de sí, especies descritas es todavía mucho menor del que realmente se estima que hay. O sea, que nosotros no conocemos todas las especies que hay sobre el planeta. De hecho, cada día se extinguen muchísimas especies que ni siquiera hemos llegado nosotros a describir claro, a descubrir y a describir, ¿no? Y, sí, me resulta curioso y en concreto en los océanos pues claro, este número de especies es mucho mayor, ya que se encuentran en las profundidades y en sitios donde pues, todavía no se ha accedido o no se tienen suficientes datos. claro, Y el impacto, el océano, ¿por qué digo que es uno de los pulmones? ¿O por qué digo que el pulmón del planeta es azul? Porque el océano actúa como un sumidero de carbono. Actúa como si fuera, como si amortiguase un poco el impacto del cambio climático y de la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero claro, este sumidero de carbono tiene un límite y esto hace que cada vez sus aguas se acidifiquen. ay, se ha quedado pillada. Ahora, ya, Ahora digo, te he perdido. se ha caído, ¿verdad? Sí, sí, ya, perfecto. Vale, no sé, me ha escuchado bien por... Sí, que el carbono este no hace que se acidifique en el agua y tal. Claro, al acidificarse los océanos, las Mm, corrientes cambian y esto hace que cambie pues toda la dinámica del planeta. Y a la vez, por supuesto, afecta a las barreras de coral, como ya sabemos, que son bastante sensibles a esto, y a muchas otras especies. Entonces, al final todo está conectado. El planeta no podemos verlo como algo, el océano no es mm, algo individual, claro. ni nuestro pueblo es algo individual, ni nuestra casa, sino que todo está conectado y cualquier impacto que tengamos puede verse reflejado al otro lado del mundo.
Ahora, es que no sé por qué se corta. Ahora, no te preocupes, las cosas del directo. Creo que así bien, ¿no? Sí, Bueno, sí. vale. Pues eso, que al final todo lo que nosotros hagamos puede tener un impacto positivo o Mm, negativo al otro lado del mundo. No solo ya con el claro, planeta, sino con las personas que tenemos al lado, que también formamos parte del planeta. O sea, al final la mm, sociedad somos una especie más y como tal también tenemos que respetarnos entre nosotros. No sirve de nada claro. respetar el planeta, pero luego no ayudar a la persona que tiene al lado. Al final está todo conectado. Bien. Me gusta que digas esa idea porque es verdad que es que la persona es una unidad, ¿no? Y no podemos como separar lo que somos de lo que vivimos, de lo que, no sé, ¿no? De lo que podemos pensar. Y es verdad que todo el mundo no lo tiene claro, ¿eh? Yo pienso que al final todo es energía también Mm, y que cuando hay te voy a contar una pequeña frase que sí, siempre tengo en la mente, que todos tenemos dos lobos en nuestra mente, el lobo bueno mira, y el lobo malo. Entonces, ¿cuál sí, es el que gana de los dos? Pues gana el que tú alimentes. claro. Entonces, Efectivamente. me parece, esa frase siempre, vamos, cuando la escuché me marcó y siempre la tengo en la cabeza Mm, porque sí, si contribuimos con una energía positiva hacia cosas mm, que te van a tener un impacto positivo y pues al final eso repercutirá en el planeta, en los que tienes al lado mm, y en ti también, porque tu energía va a ser más alta que si te sí, metes en mm, una nube claro. de Mm, comentarios negativos y de todo negativo. sí, Entonces, al final todo está sí, relacionado, sí. qué bien, qué bien. Me encanta que pienses así. Y ahora por irnos al tema de la alimentación, ¿no? La comida y tal, creo que este tema, ¿no? Del cuidado del planeta y tal, también repercute en eso, ¿no? Entonces, una pregunta así que se me viene rápidamente a la cabeza es, ¿por qué ahora buscamos, o sea, por qué ahora buscamos lo ecológico y lo saludable? A mí me sale pensar un poco esta idea que estamos hablando, ¿no? De que como somos una unidad y buscamos esa armonía, tendemos a buscar lo saludable, ¿no? Lo que nos cuida, ¿no? Nos hace mejores, pero creo que a veces esto es un poco enfermizo, ¿no? Es como todo ecológico, todo súper... Al final es marketing, como todo, o sea, el marketing Sí, muchas ¿no? veces utiliza Mm, conceptos que realmente no son claros, mm, pero también depende porque en la legislación trata como ecológica ciertas cosas que, bueno, a mi punto de sí, vista, a lo mejor, como te comentaba antes, en un determinado sitio no son sostenibles o son más sostenibles. Te pongo un claro, ejemplo. Ahora está de sí. moda tomar aguacate y hacerte tus tostadas de aguacate. El aguacate, sí, nosotros en España producimos una parte pequeña de Claro, aguacate, pero que exportamos a Europa. El aguacate, sí. la mayoría del aguacate que se consume en Europa y en España proviene de Sudamérica. Entonces, Ah, el impacto que tiene, por mucho que sea una fruta saludable, el impacto que tiene consumir un aguacate, en vez de tomar, sí, por ejemplo, tu tostada de aceite de oliva, que es un producto que tenemos aquí, pues el impacto en el efectivamente. planeta es mucho más grande. Ah, Aparte, porque para claro, claro. producir un aguacate, la cantidad de agua que se necesita es muy grande. Entonces, ya no es Claro, solo que sea saludable, hay que ver que el producto sea sostenible, porque por muy saludable que sea el aguacate, a lo mejor es más sostenible tu tostada de aceite de oliva que te llevas tomando toda la vida. claro. Esa es una de las cosas. Y también, por ejemplo, en España o bueno, en Europa, la legislación no contempla el concepto ecológico, no Sí, contempla o no permite que cuando un producto sea ecológico sea un producto transgénico. Esto es un tema un poco grande, pero por simplificar, sí, eh, yo desde mi punto de vista, bueno, yo he estudiado genética, epigenética, y desde mi punto de vista puede haber y hay productos transgénicos que son mucho más sostenibles que otros que no lo son. Por ejemplo, claro. un transgénico puede ser simplemente una semilla de, bueno, de cualquier vegetal que Sí, tenga resistencia a una plaga concreta que hay en esa zona, o sea, resistente a la sequía en esa zona. Pues aquí en Europa no queremos a lo mejor transgénicos porque eh, tenemos de todo, pero a lo mejor hay zonas en el mundo que
que tengan ese alimento resistente a la plaga que hay en esa zona les va a permitir alimentarse a esa población entera. Entonces, al claro, final, que la sostenibilidad es un concepto muy que da, que da pie a muchos puntos de vista, pero bueno, ese es mi punto sí, de vista. Yo creo que las cosas ujú, no son de una manera en concreto, sino que hay que valorar cada caso de manera sí, individual y bueno, para mí, como te digo, es mucho más sostenible, como te decía, una tostada de aceite de oliva claro, que mucho sí, aguacate. claro. Oye, y una pregunta que se me está viniendo ahora a la cabeza. El tema de las intolerancias y todas estas cosas un poco raras que aparecen ahora, puede estar relacionado con el, bueno, puede, seguro que está relacionado con el estilo de vida, ¿no? Pero muchas veces puede estar relacionado con esta cantidad de cosas malas, por así decirlo, que comemos. Ahí no te sé, o sea, no sabría afirmarte nada en concreto porque yo no soy Mm, nutricionista mm, ni quiero hablar por ello en un tema que no. sí, Pero lo que está claro que al final el consumo de ultraprocesados que tenemos ahora claro. es muchísimo mayor a lo que teníamos antes. Mm, Las actividades que realizamos ahora, la movilidad que tenemos ahora no es la que teníamos antes, la calidad del aire, sí, pues en algunas zonas tampoco lo es. claro. Entonces, Sí. al final todo afecta y todo afecta a nuestra salud. Entonces, tener unos hábitos Mm, de un estilo de vida sostenible mm, y al final consciente, que yo creo que esa es la palabra, es consciente. sí, No vivir con el piloto automático, sino sí, replantearte cuando estés tomando, preparándote un alimento, ser consciente de lo que te estás preparando, disfrutarlo, al final vivir lentamente, podría claro. decirse. Y bueno, Eh, eso, mm, pero la verdad es que no sabría ya concretarte sobre el tema de la intolerancia porque creo que un vale. Mm, nutricionista te lo sabría responder. sí, sí. Vamos, sí, sí, vamos, que te iba a decir, la nutricionista soy yo. Es verdad, pero bueno, Pero está lo estupendo. pienso. Lo pienso efectivamente y digo, es verdad que sí, que nos da por el aguacate, por el pan integral, por 8.000 leches y lactosa, venga de historias que digo, muy bien, pero a lo mejor no te has movido a lo largo del día, o a lo mejor, no sé. Solo te voy a decir que la leche sin Mm, lactosa, realmente, mm, si no eres intolerante, no tienes sí, por qué tomarla, porque la leche sin lactosa sí que lleva mm, lactosa. O sea, la leche sin lactosa sí lleva lactosa. Lo único que sí, además lleva lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. Entonces, sí, que tú si no eres intolerante la tienes. Entonces le estás haciendo anda, un flaco favor a tu cuerpo si claro, si la está añadiendo como la maquinaria que tu cuerpo ya hace claro, de por sí para degradar eso, porque lo que hace al final a lo mejor sí que es generar esa intolerancia porque tu cuerpo dice, ah, pues no me hace falta y no fabrico lactasa porque ya me la está dando. claro, claro. Si no eres intolerante a la lactosa, pues consumes lactosa o bebida vegetal, que creo que es una alternativa con la que yo estoy hace ya muchos años. Claro, claro. Oye, qué bien, qué interesante, me gusta ese punto de vista. Y bueno, háblame un poco, si quieres, de tu alimentación, porque es verdad que, ¿no? En algún momento me has comentado que no tomabas carne. ¿Cómo haces eso? Porque, ¿cómo incorporar la proteína en tu alimentación, en tu día a día? Pues voy a encender la luz un segundito porque Sí, no sí, sé sí, si por escucha supuesto. esto, ¿vale? Vale. Ahora te vamos a ver Un poco mejor. mejor, ¿vale? Un poquito mejor, se ve Sí, sí. así mejor. Bueno, esto es otro melón grande para abrir el tema de la alimentación, pero yo creo que no va tanto, bueno, va en la sostenibilidad obviamente porque al final no considero sostenible ni acorde a mis valores el que tengamos que tener macrogranja de animales solo para alimentarnos cuando hoy en día ya podemos sustituir o podemos obtener esos alimentos esenciales por otra parte. No quiero decir que en un pasado no fuera necesario o no supusiera un gran cambio para nuestra evolución, pues sí, pero a día de hoy yo no lo considero necesario. Entonces, en 2012 Sí, salió en Europa, publicó la Declaración de Cambridge, no sé si la ha oído,
la que afirmaba o como que asumía realmente Mm, que la evidencia científica sobre que los animales tenían conciencia, emociones, podían sentir dolor, tristeza, y eso sabemos que es así, o sea, hay una evidencia científica detrás. Entonces, cuando a lo largo de estos años, pues era un conflicto mental que yo tenía desde hace ya mucho tiempo. sí. Y al final dije, ¿para qué necesito? Si yo soy consciente de que el animal sufre, ¿por qué voy a seguir contribuyendo a eso si puedo Mm, obtener esa proteína por otro lado? Entonces, la única diferencia o lo único que yo necesito suplementar es la vitamina B12. Que si mm, alguien de los que no está viendo decide dejar la carne, eso sí que debe suplementarlo, es muy importante. La vitamina B12 hay que suplementarla sí o sí. Pero a día de hoy se compra en farmacia y no hay ningún problema. Eh, y la proteína, tenemos proteína. Bueno, si tomas derivados animales, pues queso, huevos, leche, como tú decías antes, ahí tienes mm, proteína, y también en las legumbres, que las legumbres son la fuente de proteína mm. más grande que tenemos. Y, Efectivamente. y al final, pues, por ejemplo, el calcio, si hay alguien que no toma leche, por ejemplo, el calcio lo podemos obtener de semillas. Hay semillas que tienen, no sé decirte el porcentaje, pero muchas veces más de calcio que a lo mejor lo que consume en un vaso de leche. Entonces, Qué chulo. al final yo animo a todo el mundo a que se replantee eh, Sí, por qué hace las cosas. Yo sé que es sí. complicado porque es verdad que muchas veces cuando dices no como carne, lo primero que te dicen es o sea, son nutricionistas todos. En el momento en que tú dices que no comes carne, todo el mundo. Pero realmente me parece que es una de las alternativas, aparte porque también hay evidencia científica de que la alimentación sin carne roja y sin ese consumo de carne es mucho más saludable. Y Mm, porque además hoy en día se consume mucha más carne de la que se consumía hace unos años. Entonces, yo no digo mm, que todo el mundo quiera eliminar la carne, yo lo hago porque va más acorde a mis mm. valores y me siento más en paz Sí, conmigo misma. Pero sí que animo a todo el mundo que si no quiere dejar de consumir carne, que reduzca las porciones de carne que come, y que lo haga o consuma una carne que sea, pues, como decíamos, más sostenible, o que haya sí, aportado un poco más de bienestar animal al mm, animal, ¿no? Y sí, lo mismo con los huevos. Los huevos, por ejemplo, bueno, yo sí que consumo huevos porque tengo gallinas en mi casa, las tengo en total libertad, sí. y entonces, pues, ahora mismo sí que me siento cómoda consumiendo huevos. Pero, por ejemplo, nunca compro huevos en supermercados porque los huevos, cuando los compren, bueno, no sé si lo sabes tú, tienen una numeración. Sí. Pues en función del numerito que ponga delante, creo que es 0, 1, 2 y 3, pues tienen Mm, como un grado de libertad o un grado de bienestar. El 3 mm, son las que menos libertad tienen, son las que no salen de las aulas día y noche con la luz. Y luego la 1 son las que sí que están, o sea, perdón, la 1 y la 1 son las camperas, que son las que tienen como algo de libertad, y la 0 creo que sí mm. que tienen como más libertad completa, pero 0 no lo vas a encontrar en Nada. ningún supermercado, por lo menos de las Mm, grandes superficies no lo encuentro. claro. Mm, Entonces, pues simplemente yo eso animo a que la gente pues se replantee y que consuma productos que realmente sean sostenibles, como decíamos, que sean los más cercanos o de temporada posible, y que qué decidan, chulo. ya que muchas veces nos olvidamos de que tenemos esa capacidad de decisión, nos olvidamos Claro. de que ¿por qué Mm, tenemos que hacer esto así? Parémonos, replanteémonos las cosas y hagámoslas acorde a mm. nosotros mismos. Pero parece que nos da muchas veces miedo a salirnos un poco de la sociedad o del Sí. ritmo de la De lo sociedad. que hace todo el mundo. Claro, Mm, y yo lo entiendo, mm. es complicado, pero yo creo que cuando Sí. lo haces te sientes realmente tranquilo y en paz. Entonces, bien. Mm. Oye, y con respecto a la moda, cosméticos y tal, ¿cómo vives esto?
primero que hice antes de dejar de comer carne fue optar Sí. por cosmética que no estuviera testada en animales a ser posible que no tuviera derivados animales. Eso es más complicado encontrarlo, salvo que la marca te lo diga, pero investigando un poco sí que puedes conocer qué marcas testan en animales y cuáles no. Sí que es cierto que la legislación europea no permite el testado de animales, o sea, el testado de productos en animales, salvo en 4 excepciones. Pero Sí. sí que es que esto ha sufrido algunos cambios en los últimos años. Pero sí Mm, que, por ejemplo, en China hay determinados tipos de cosméticos y determinados sitios donde sí que es obligatorio el testado de animales, el testado de mm, cosméticos en animales. Entonces, claro, mm. ya es la decisión de cada uno el investigar y decidir comprar un producto que vende en China y te arriesga a que haya sido testado Claro. o no. Mm, Pero sí que es cierto que realmente en Europa está prohibido salvo esas excepciones. Pero aún así yo mm. intento optar siempre por marcas que de algún modo pues pueda intentar corroborar que no testan en animales. Y la Qué verdad es bien. que creo que Mm, hay, gracias a Dios, tenemos muchas opciones y se pueden encontrar muchísimas mm. marcas que no lo hacen. Obviamente habrá sitios en el mundo, si te vas a la Antártida, pues que tendrás que comer carne y utilizar Claro. determinadas cosas, pero lógicamente eso es otro caso distinto. Entonces, Sí. Mm, no replanteémonos las cosas y no nos acomodemos mm. en excusas que Sí, al final lo único que hacen es dejarnos la mente más tranquila. claro. Oye, ¿nos podrías recomendar alguna, bueno, alguna marca de las que tú uses Pues mira, que no es a mí hay una que me gusta mucho que es Veleda, de que Leda? Veleda, se dice Veleda, la primera es una W. Vale. Y es una marca que a mí me gusta mucho porque además creo que es española, creo que es española. Sí. Y tiene bastante, los productos son de muy buena calidad, los precios son asequibles y tienen una gama bastante grande y se encuentra en grandes superficies también. Así que, y luego hay algunas que son un poquito más caras, pero por ejemplo, de cosmética, bueno, cosmética de lujo, de alta gama, hay muchas marcas que son cruelty free. Por ejemplo, Charlotte Tilbury, que es una marca bastante eh, Mira. de alta gama, y esa, por ejemplo, es cruelty free. O, por ejemplo, a ver que recuerden, bueno, Doctor House, que he hecho una colaboración con ellos hace poco, también es cruelty free. Y en general las marcas que son solo europeas o solo españolas, casi al 100% van a ser cruelty free. Y al final pues mejor porque son marcas Mm, de hecho más cercanas y locales. Si quieres luego qué te puedo bien. dejar alguna lista de Sí, marcas por si quieres pues compartirla sí, sí. también, ¿vale? Sí, sí, te lo agradezco y así compartimos estas marcas y lo de los huevos y la leche también lo quiero recomendar. Vale. Bueno, recordar, porque es verdad que yo lo sabía, pero cuando yo al supermercado, al final para las prisas y tal, no me detengo en esas cosas cuando Hombre, simplemente lo que tú has dicho. yo entiendo que al final lo más económico suele ser al final la Mm. peor opción. Y Sí. entiendo que hay familias pues que no están en Mm, una situación a lo mejor en la que se puedan permitir todo tipo de productos. Pero sí es claro. cierto que, como decía antes, ahí está la labor de cada uno en apoyar. Si todos Mm, apoyamos o demandamos un producto, sí. al final la empresa, pues habrá más Mm, demanda de ese producto que es saludable, bajará el precio ya que tendrá mayor producción y al sí, final, pues con nuestras decisiones de compra estamos dándole un voto a esa empresa. Si consumimos claro. productos sostenibles o productos menos dañinos Mm, para el planeta, pues esos serán sí, los que crezcan. Lo mismo efectivamente. con la Mm, ropa o con cualquier otra. sí, cualquier cosa que consumamos. Sí, Mm, qué bien. Oye, y bueno, yo me quedaría hablando contigo aquí yo eternamente, también. pero, pero bueno, por concretar y por seguir recomendando, recomiéndame algún libro que te haya inspirado o que te haya ayudado últimamente. Pues a mí me gusta leer mucho bueno, me gusta leer tres tipos de lectura. Yo siempre tengo tres libros empezados. Uno, Está bien, está bien. sí, además sobre tres temáticas diferentes. Uno sobre entretenimiento,
que ahí, bueno, mm. tampoco te sabría recomendar ninguno porque voy leyendo todo. Ahora me he leído el de Javier Castillo, el de Ay, qué bien. El día que se perdió la locura y el día que se perdió el amor, que la verdad me han gustado bastante. Te ha gustado, ¿no? Sí. Mm. Y luego también me gusta leer sobre desarrollo personal y Sí. ahí sí que te tengo que recomendar, este sí te lo recomiendo, que lo mismo lo ha leído, que es El monje que vendió su Ferrari, es de Robin Sharma. Ay, sí. Sí, 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 muy bueno, ¿eh? Para mí es uno de los mejores libros y sobre Mm. todo para iniciarte en este tema que comentábamos de pararte, Sí. reflexionar, pensar. Mm. Yo lo tengo súper subrayado, con un montón de Ah, anotaciones por mira. todos lados, porque a mí me gustan los libros, subrayarlos y ese libro me encanta. Así que es mi recomendación. Bueno, todos los de Robin Sharma, pero ese en concreto. Sí, Y vale, vale. Pues, sí, ¿y qué más, qué más? nada, y luego también me gusta leer mucho sobre temas relacionados con biología, al final Mm. seguir formándome, ¿no? Y bueno, no es un libro, tiene libros, pero bueno, si quieren buscarla, y si no en Instagram también, es Jane Goodall, que bueno, imagino que la conoce todo el mundo, es una de mis referentes, y también tiene algunos libros que son muy bonitos y que yo recomiendo a todos que lo lean. Así que Vale, luego pues te dejaré también voy a si buscar. quieres alguno más anotado. Sí, vale, voy a buscar porque fíjate que inculta de mí que no conocía yo a esta personaje. Es una mujer, ya es mayor, ya es una mujer mayor, pero es primatóloga. Ella lleva toda su vida dedicada al estudio del comportamiento de los chimpancés y Ah, mira. ha hecho muy buen trabajo en ese ámbito y gracias a ella, pues a día de hoy están protegidas muchas zonas de África donde estas especies pues sufren mmm, o bien caza furtiva o bien se usan para Mm. entretenimiento y ella pues ha hecho un gran trabajo en este Qué ámbito. bien. Así que bueno, yo no la conozco personalmente, es uno de mis sueños, espero conocerla Eso algún día, pero bueno, a ver, al te iba a menos decir, próximo objetivo. sí, sí, me encantaría conocerla. Pero ya digo, Qué el libro bien. os lo recomiendo. Así que Vale, luego te paso en concreto el título de uno de ellos porque no lo recuerdo bien, pero creo que se llaman Los 10 Mandamientos, pa- eh, vale, pero tiene una segunda parte, así que luego te lo digo para que lo digas porque la verdad que está genial. vale, vale. Pues me quedo con eso. ¿Y alguna película o algo más que te haya Pues gustado últimamente últimamente? películas no veo, llevo un tiempo que no veo mucho por el tema, como tú sabes, de la oposición. La verdad es que no me ha dejado mucho tiempo para ver películas, pero sí que me Mm. gusta ver documentales y hay algunos documentales como Cowspiracy, que ese también lo Vale. recomiendo mucho. Y luego hay una pareja que tiene un documental que se llama, no sé si los conoces, The Minimalist. Sí, Pues yo creo que también, aunque no sea minimalista o no, pero sí que me parece que es importante verlo y también te ayuda un poco a reflexionar sobre realmente qué cosas necesitamos sí. y que se puede vivir y ser mucho más feliz y más productivo con muchas menos cosas. Qué Así que esas bien. son mis recomendaciones. Qué buen cierre del directo. Y mira, yo también te quería leer una cita, y como ya para ir acabando, porque dice el Papa, ¿no? Que esta cultura ecológica, por así decirlo, se merece una mirada nueva, una mirada distinta, ¿no? Y dice, debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conforme una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Entonces yo me quedaba con esto que nos has transmitido tú, ¿no? Como esa mirada distinta para vivir de otra manera y en definitiva ser más felices, que yo creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Sí, y yo también animo a la gente que no se pierda Mm, en la etiqueta. Que no mm, pienses, soy vegano, no soy vegano, soy vegetariano. No, tú haz las cosas sí, conforme a tus valores y no le intentes mm, poner una etiqueta. A mí por lo menos no me gustan las etiquetas. No claro, por mm, pensar de una manera o por intentar hacer algo, sí, te tienen que etiquetar, ni etiquetarte en un partido político, ni etiquetarte no, sino tú ser fiel a tus valores e intentar mm, hacer las cosas conforme a tus valores, no perderte en la mm, etiqueta. Eso es efectivamente. algo que no sé, que Mm, muchas veces es verdad que a lo mejor a mí, por ejemplo, me gusta arreglarme, me gusta ir bien, y a lo mm, mejor después cuando, no sé, te etiquetan en un sitio, que si dices que luego no comes carne, te etiquetan en otro,
Y bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero Sí, 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 bueno, sí, que no sí. a mí no me gusta que me etiqueten. Yo simplemente Mm. trato de hacer las cosas lo mejor que puedo y a mi forma de Sí. ver. Y al final Mm. tampoco creo que, o sea, creo que es un error. O sea, todos somos personas y como tal evolucionamos, no podemos pretender ser los mismos que éramos hace 5 o 10 años, entonces Sí, tampoco te puedes sentir mal por yo antes comía carne o yo antes no, claro. simplemente eso te ha hecho, gracias a eso, has sido consciente y has ido Mm. evolucionando, entonces siempre como aceptar todo lo que hemos ido viviendo y todo nuestro pasado porque gracias a Sí. eso nos ha hecho ser quienes somos hoy y pues nos hará Mm. ser quienes seremos en el futuro. Entonces, pues simplemente Efectivamente. quería dejarlo Mm. por aquí. Qué bien, Laura. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, yo creo que nos vamos a quedar con estas recomendaciones que luego podemos compartir en las historias y tal. Y nada, hija, agradecerte este ratito contigo, que me ha encantado, A mí que nos también, volvamos a porque ver. tenía muchísimas ganas y al final, entre una cosa y otra, no Y ha sido tanto. tiempo. Esto, digo que esto estaba previsto para antes de verano, imagínate. Sí, sí, pero bueno, no pasa nada. En fin, Esperemos que haya en más, así fin. que cuando quiera Eso, tenemos que eso, hablar. eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis conectado y habéis estado por aquí. Y nada, lo dejaremos guardado para que lo podáis ver, los que no se han podido unir. Y nos vemos prontito. Muchas Bueno, gracias.